Duró solo 33 días como papa, murió en mitad de la noche, y, más de 4 décadas después, su muerte sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos del siglo XX. Hoy te hablaré de Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, y el misterio de su muerte. Yo soy Jorge Santana, bienvenidos a un nuevo video y te recuerdo que seguiré contando lo que otros prefieren callar. Antes de iniciar, si te gustan los videos de misterios y casos paranormales, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. El 26 de agosto de 1978, Albino Luciani fue elegido como el nuevo líder de la Iglesia Católica. Su elección fue sorpresiva. No era el favorito, ni el más poderoso, ni el más político. Era un hombre discreto, de provincia, con un aire de humildad que contrastaba con los ropajes dorados del Vaticano. Cuando aceptó el papado, lo hizo bajo el nombre de Juan Pablo I, en honor a sus dos predecesores inmediatos, Juan XXIII, símbolo de apertura y renovación, y Pablo VI, quien había sostenido a la Iglesia durante tiempos turbulentos. Desde el primer momento, Juan Pablo I mostró que no sería un papa como los anteriores. No quería el trono elevado. No deseaba que lo cargaran en silla gestatoria. Rechazó las coronas, sonreía con frecuencia y hablaba con una sencillez desconcertante. Los medios pronto lo apodaron el Papa de la Sonrisa. Su carisma, su tono pastoral y su cercanía con la gente lo convirtieron, en apenas unos días, en una figura entrañable y profundamente humana. Pero detrás de esa sonrisa cálida, se encontraba un hombre con ideas muy claras. Juan Pablo I no solo quería un papado austero, quería una reforma real, y no una reforma superficial, sino una que alcanzara las entrañas mismas de la institución más antigua de Occidente. Su objetivo no era otro que limpiar la casa. Entre sus prioridades se encontraba la reforma del Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano. Sabía que las finanzas vaticanas estaban plagadas de irregularidades, manejadas por manos ajenas a toda transparencia. También planeaba revisar y remover a altos cargos cuya lealtad estaba más comprometida con intereses personales o financieros que con la fe. Luciani estaba decidido a abrir ventanas que llevaban años cerradas. Tenía en mente una iglesia que se acercara más a los pobres y se alejara de los privilegios. Una iglesia menos preocupada por el poder y más comprometida con el Evangelio. En privado, ya había solicitado dimisiones de personajes clave. Se dice que tenía una lista con nombres vinculados a escándalos financieros y redes de influencia. Algunos de esos nombres estaban relacionados con la logia masónica Propaganda Due, P2, con banqueros corruptos y hasta con figuras del crimen organizado. Y entonces, tan solo 33 días después de su elección, sucedió lo impensable. La madrugada del 28 de septiembre de 1978, Juan Pablo I fue encontrado sin vida en su cama. Tenía 65 años. Oficialmente, se informó que había muerto de un infarto. Sin embargo, las inconsistencias comenzaron a surgir casi de inmediato. Para empezar, nunca se realizó una autopsia. El Vaticano se negó tajantemente a permitir una investigación médica exhaustiva del cuerpo. Las contradicciones sobre quién lo encontró y a qué hora comenzaron a circular desde las primeras horas del día. Algunos dijeron que fue una monja quien lo halló. Otros aseguraron que fue su secretario personal. Las versiones eran imprecisas, cambiantes, confusas. Se mencionó un vaso de agua, unos documentos en su mesita de noche, incluso una carta. Pero poco después, esos detalles desaparecieron. Literalmente. Cuando se intentó rastrear sus pertenencias o revisar las notas que tenía al momento de su muerte, ya no estaban. Todo fue retirado con rapidez. El cuerpo fue embalsamado en cuestión de horas. No hubo tiempo ni para la duda, ni para el duelo. Muchos investigadores, periodistas e incluso miembros retirados de la Iglesia han señalado que esta rapidez, este silencio, este cierre abrupto y sin explicaciones, solo alimentó más las sospechas. Uno de los investigadores más conocidos del caso fue David Yallop, autor del libro En el nombre de Dios. En él, Yallop sostiene que Juan Pablo I fue asesinado, que su muerte no fue natural y que estaba relacionada directamente con su intención de desmantelar redes de corrupción dentro del Vaticano. Yallop no presentó pruebas concluyentes, pero sí una gran cantidad de indicios y conexiones inquietantes.
Otros periodistas también han señalado los vínculos entre el Banco del Vaticano, la mafia italiana, la Logia P2 y el caso del banquero Roberto Calvi, conocido como el Banquero de Dios, quien aparecería ahorcado años después bajo un puente en Londres en circunstancias misteriosas. Calvi estaba implicado en un enorme escándalo financiero que salpicaba directamente al Vaticano. Juan Pablo I, según diversas fuentes, sabía mucho más de lo que pudo decir en vida, y su muerte, repentina y envuelta en contradicciones, dejó un vacío y muchas preguntas sin respuesta. Tras su muerte, el Vaticano cerró filas. No se habló más del tema. No se permitió especular. En menos de 2 meses, fue elegido un nuevo papa, Karol Wojtyła, que adoptó el nombre de Juan Pablo II. Con él llegó un nuevo periodo, más largo, más visible, pero también uno que dejó atrás las intenciones reformistas de Luciani. Curiosamente, poco después de su muerte comenzaron a salir a la luz escándalos financieros de enorme magnitud. El Vaticano, sus bancos, sus inversiones, sus relaciones con ciertas élites italianas y extranjeras quedaron expuestas. Era como si todo lo que Juan Pablo I había comenzado a destapar hubiese salido a flote, pero ya sin él para enfrentar las consecuencias. El legado de Juan Pablo I es complejo, pero profundamente simbólico. No buscaba el poder, pero cuando lo tuvo, intentó ejercerlo con conciencia, y, tal vez por eso, su tiempo en el trono de Pedro fue tan breve. Su figura, beatificada en 2022 por el Papa Francisco, ha sido reivindicada como la de un hombre bueno, honesto, profundamente creyente. Un hombre que soñaba con una iglesia diferente, más cercana al mensaje de Jesús que a los juegos de poder. El acto de su beatificación fue, para muchos, algo más que un reconocimiento espiritual. Fue también una forma de cerrar una herida que había permanecido abierta durante más de 40 años. Una manera de devolverle, aunque tarde, el lugar que la historia parecía querer negarle. Y es que Juan Pablo I nos dejó un mensaje profundo, silencioso, pero poderoso, que el liderazgo auténtico no necesita de gritos ni de ornamentos. Solo necesita coherencia, sencillez y el valor de incomodar con la verdad. Hoy, no existe una prueba definitiva de que fue asesinado. Pero tampoco hay una explicación convincente que disipe todas las dudas. Su muerte es, a día de hoy, uno de los capítulos más oscuros y debatidos en la historia del Vaticano. Esta historia no trata solamente de religión. Trata del poder, de la integridad, y de lo que puede suceder cuando alguien se atreve a encender la luz donde durante siglos solo hubo sombras. El mundo lo recuerda por su sonrisa, la historia, por su valentía, y los que aún buscan respuestas, por lo que no se llegó a contar. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Si te interesan las historias donde el poder, la verdad y el misterio se cruzan, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, la historia no termina donde otros la dejaron.